Bienvenidos al Círculo de Recreo, una entidad que está activa desde 1880 aquí en San Germán. Es un placer tenerlo, especialmente en esta celebración grande del pueblo de San Germán, donde celebramos que hace 450 años estamos en este mismo lugar, las Lomas de Santa Marta. Un evento bien importante. Sabemos que San Germán es la ciudad más antigua de Puerto Rico. Nombre sale en 1511, cuando el rey dijo que se creara una ciudad o un pueblo donde tuvo la villa de Sotomayor, un indígena que había destruido la villa de Sotomayor. Así que el nombre de San Germán está con nosotros desde 1511, ahora en el Cox, que era la segunda cosa del pueblo. Y finalmente nos sentamos en hoy la villa de las Lomas de Santa Marta. Es con mucho placer que quiero presentarle al presidente del Círculo de Recreo para usar el doctor Andrés Ramírez. Buenas tardes a todos, un placer darle la bienvenida a ustedes. La fase presencial de Historia de San Germán. El Círculo de Recreo tenemos un propósito de seguir estimulando todo lo que se hace y seguir la historia de los pueblos que tienen una grandísima. Tú ves que mañana, 5 de la tarde, vamos a tener un concierto que va a ser para poder aceptar. Desde el programa de 150 años, con el Departamento Músico del Sector Americano. Entonces, todo va a ser físico. Si está cuando terminemos la conferencia, aquellos que son nuestra facilidad, pues vamos a abrir para que podamos ver los archivos extraordinarios. Muchas gracias. Actividades, decir que este miércoles a las 6 de la tarde están todos invitados. Entramos en la botica. Ustedes saben que el Museo de la Historia, que está aquí abajo, también administra la botica que está en frente, que es una farmacia de 1870. Y se ha remodelado usando las mismas técnicas de buena arquitectura que se usó para la catedral en San Juan. Y todos estos edificios históricos calados, se quitó todo ese cemento Portland y se puso una capa de calado para que el brillo respire. Y hasta estudiantes de arquitectura han estado visitándonos para ver esos procesos. Finalmente, este miércoles a las 6 de la tarde se inaugura. Están todos invitados. Es una actividad icónica. Usted va a decir, ¿dónde estaba yo cuando se inauguró la botica la primera vez? Este año, para que se entere. Entonces tenemos el sábado que viene otra charla a las 11 de la mañana sobre los medios de comunicación en Puerto Rico, el punto de vista de un San Germán, en este mismo sitio a las 11 de la mañana. Estas son las próximas actividades. Sin más, preámbulo, lo dejo con la persona que va a hacer la presentación de su invitado, el doctor Carlos Rivera. Buenas tardes a todos. Primero que nada, pues, estoy bien contento de ver el salón lleno de nuevo. O sea, tuve la oportunidad de presidir el Círculo de Recreo, tuve la oportunidad de presidir el proyecto del Museo de la Historia. Y prácticamente, pues, hoy en día estoy presidiendo la Academia de la Historia de San Germán. Y qué bueno es cuando los sangermaneños se unen para hacer cosas buenas por San Germán, por nuestra región y por Puerto Rico. Por eso estamos aquí con el Círculo de Recreo, junto al Museo de la Historia de San Germán, junto a la Academia, y tenemos a Ramonita, la doctora Ramonita, Ramonita, vicepresidenta de la Academia. Un aplauso para Ramonita. Tenemos al doctor Michael Campbell, también miembro de la Academia. Un aplauso para Michael. Les pido el aplauso por la siguiente razón. Son personas que cuando llegan a su casa
además de las labores que hacen todos los días, ya sean docentes, administrativas, etc., le meten largas horas a la investigación histórica para poder hacer actividades como esta. Por eso que les pedí el aplauso de reconocimiento tanto a Michael como a Ramonita, y es un buen puente para presentarles a otro gran puertorriqueño, que yo no sé cómo lo hace. Yo creo que esta paginita, porque si no, pues, estuviéramos aquí 2 o 3 horas, pero puede ser 10 y 15 páginas, pero él no sé de dónde saca el tiempo para publicar como él publica. Las cosas que mi colega, amigo, publica son cosas de una gran calidad, no solamente intelectual, sino también estética, que cuando salen a la luz pública, prácticamente se convierten en piezas de colección. O sea, cuando Luis termine de hablar, los invito a que vean esta obra que tiene, que por cierto he traído 5 sets de su obra. Así que a mí me toca presentar a Luis y lo voy a leer. Lo que no me gusta leer, tengo que leer. Así que voy a pasar a leer una breve biografía de Luis Rafael Bursell. Luis Rafael Bursell Flores, a lo mejor somos parientes, pero yo soy Flores, mi cuarto amigo, nació en Caguas en el 1959. Tiene un bachillerato en mercadeo de la Universidad de Notre Dame, en Indiana. Tiene maestría y doctorado del Centro de Estudios Avanzados, con especialidad en Historia de Puerto Rico y el Caribe. Su investigación tiene 2 grandes focos: la historia colonial del Caribe español en los siglos XVI y XVII, y la historia de su natal Caguas y la región centro-oriental. Tiene a su haber varios libros publicados en Puerto Rico, Santo Domingo y Cuba. Y voy a leer: La región oriental, una aproximación a su historia colonial, del 2017. Las familias Flores de la región oriental, en 2018. Más allá del Gato Grande y de los Delgados, otra mirada a la historia de Caguas, del 2021. La población del Caribe durante los últimos años de la hegemonía española entre 1590 y 1620. En servicio y deservicio de Dios y del Rey, las redes sociales del licenciado Francisco Manso de Contreras, ambos del Archivo General de la Nación de la República Dominicana, y estos 2 últimos libros publicados en 2021 y 2022. Puerto Rico en el 500, del que es autor, compilador y editor en el 2021, el ejercicio del poder a los humanos en el 2022, que fue Cuba, la vida en Puerto Rico en el siglo XVI, en el 2021, la vida en Puerto Rico en el siglo XVII, en el 2021. Así que está calientito, como dice, como está caliente. Interesantemente, Luis hoy, esa última obra, es un extracto de todo lo que tiene que ver con San Germán y sus respectivas iteraciones con el resto de la isla, y nos va a hablar sobre eso. La Academia Dominicana de Historia tiene en agenda para este año la publicación de los conflictos en las instituciones de poder del Caribe español a través de las cartas del licenciado Francisco Manso de Contreras. Así que ahí está uno de los trabajos del 2023. Tiene 2 capítulos en el libro editado por Jorge Rodríguez de Luz y José Bolívar Fernández, Puerto Rico en la Segunda Guerra Mundial, el escenario del Caribe. Este año verán la luz 2 libros en los que escribió capítulos: Los gobernadores de Santa Marta, por la Universidad de Magdalena en Colombia, y Un mar de encuentros: Arte, Sociedad y Cultura en los primeros conflictos del Caribe, por la Universidad de Sevilla, la Complutense y la Universidad de Anáhuac de México. Además, ha publicado ensayos en revistas locales e internacionales, como la revista de India, Clayo, Clio, órgano de la Academia Dominicana de Historia, Ecos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Ciencia y Sociedad, Carolina Stories, y Parach de la Sociedad Catalana de Genealogía. Compagina semanalmente su rol como director comercial de una empresa de investigación de mercado con una plaza de profesor adjunto de la Universidad Carlos Ambisu en el Viejo San Juan, y la investigación y la redacción de libros y ensayos de historia. Así que, dicho todo eso, vamos a darle un buen aplauso de bienvenida con San Germán Salas Negras. Y gracias a la familia que nos está acompañando.
Buenas tardes. Muchas gracias, Carlos. Solo una nota, ¿verdad? Para todo eso desde el 2015, que fue cuando terminé el doctorado y empecé a escribir. Y a veces me preguntan, ¿cuál es el empeño? Yo empecé tarde, tengo que ponerme al día, ¿verdad? Son 8 años investigando y publicando y me encanta. Quiero agradecer al Círculo de Recreo de San Germán por extenderme la invitación, en particular a Carlos Rivera Vélez, el doctor Carlos Rivera Vélez, a quien conocí en el centro de una reunión de síndicos. Y luego Carlos se convirtió, se convirtió en el guardián del proyecto de la vida de Puerto Rico en el siglo XVI, que fue la primera publicación, conectándonos por los oficiales que hicieron posible un proyecto de esa envergadura, y era la luz. Y me dejara con la ganas de seguir, y del siglo XVI seguimos al siglo XVII, y me prometí que no lo iba a hacer porque estoy trabajando en el siglo XVIII, y con ese prometo de que no hay más. No hay más. En la tarde voy a acompañar mi ponencia con unas láminas de PowerPoint, que tengo para ver de cerca, así que ya lo veo a mañana. El tema, como adelantó Carlos, un extracto de visiones sobre San Germán en las cartas de los gobernadores. Ahora les voy a dar un poco más en detalle de la metodología. Y la charla, incluso la puso Carlos, es la vida en San Germán en el siglo XVII. Y si lo miro desde la perspectiva del proyecto generales, la vida en Puerto Rico en el siglo XVII, una mirada, pero siempre esta mirada es desde San Juan. Cuando Carlos me pidió que viniera a hacer una conferencia presencial, me dio un poquito de miedo porque vine a bailar en el tronco. Y una cosa que me gusta es la nota de que los asentamientos de Quintana y más entre los gobernadores de San Juan. Vamos a tratar eso, vamos a ver por qué. Por eso específico que una mirada desde San Juan a la vida y el suceso en este lado de la isla. San Germán y San Juan fueron diferentes. Si no te está Yo te ayudo, si quieres. es que si no está en slideshow, no lo puedo hacer. No, yo lo cambio mejor. Sé que cuando lo pones en slideshow se tumbaba. Sí, correcto. Pero yo le puedo llevar la computadora. Ya te lo cambio. Claro, falta el chucho que también. Sí, vamos a cerrar la. Disculpamos aquí. No, porque realmente es apoyo. Comenzamos el consejo. San Germán y San Juan fueron diferentes desde su propia fundación. Entre los numerosos factores que forjaron estas diferencias se encuentran la organización geográfica, evidentemente en dos puntos diferentes de la isla, que cambiaron por la varias mudanzas, tanto de San Germán como de San Juan, porque en el 1508 existía Caparra, y ya a partir del 1519 Caparra se va a convertir en San Juan, a pesar de que Caparra fue nombrado San Juan a la misma vez que Caparra. Hay Puerto Rico, perdón, hay referencias a la villa de Puerto Rico, que era Caparra. Otro factor que a la separación de los dos principales focos de poder de la isla era la distancia y el aislamiento físico acentuado por el estado de abandono del camino real que se suponía que era Mier.
El mal estado de los caminos y la necesidad de los ríos, recuerden que porque está cruzado de rincones del río y muchos de los caminos que se usaban para conectar los diferentes puntos de la isla, había que pasar por pasos. Y si el río estaba crecido, no había manera de hacerlo. Es una manera de una forma de mantener aislada la villa de San Germán de la SRI. El estado de los caminos y la necesidad de los ríos impedían en ocasiones que llegara inclusive las reses de la pesa y otros productos de San Germán a la ciudad. Para los que conozcan, la pesa era una cuota de vacas, principalmente, que se le imponían a los diferentes pueblos de la isla, incluyendo la villa de San Germán, tenían que mandarla a las carnicerías de San Juan para abastecer las carnicerías. O sea, que no tiene un compromiso con una cantidad bastante alta de veces al año, y a veces no podía llegar porque los caminos se cerraban por el tiempo o los ríos estaban crecidos. En el caso de San Juan, cabeza de gobierno, la inmigración, favorecida por ser el puerto de entrada, aportó continuamente sangre nueva a las familias que ya estaban allí establecidas, manteniendo la población. Se ha dicho que en aquellos tiempos la ciudad era el país, las ciudades era donde se vivía el país, en América. Socorro afirma que en la América colonial la ciudad representaba el epítome de la cultura y el lugar preferido para los intercambios sociales y económicos, y era también escenario de conflictos políticos. Al ser la sede de los gobernadores del presidio, el presidio era una cárcel, el presidio es como el cuartel militar, que cuando digan presidio estamos los presidios en una cárcel. Las murallas van a venir un poquito después en el 17. Y eventualmente, perdóname, ser escenario de la sede de gobernadores, presidio, real hacienda y eventualmente el encierro entre playas desde la tercera década del siglo XVII. No hubo condiciones de San Juan para el surgimiento de un espíritu de independencia, ni siquiera la autonomía, que es una de las características de San Germán que lo diferencia notablemente de San Juan. Y es precisamente la mayor diferencia entre ambas, la libertad de San Germán con relación al control central de San Juan. Lo que produjo fuertes choques que se manifestaron en una lucha por su autonomía regional. A la altura del siglo XVII, San Germán justificaba su desconexión de San Juan, reclamando que la villa era más antigua, por lo que no tenía más juez que la audiencia de Santo Domingo. En este punto hay que señalar que el sistema de justicia del periodo que estamos abordando consideraba a los alcaldes ordinarios de los pueblos. Los alcaldes no eran como los alcaldes, eran como los jueces. Había alcaldes, había regidores locales, los regidores hacían las veces de los alcaldes y los alcaldes hacían las veces de jueces. Veían las causas en la instancia. Cuando se apelaban las causas en la villa de San Germán, tenían que ir al gobernador de Puerto Rico. Y si se apelaba al gobernador de Puerto Rico, pasaban a la audiencia de Santo Domingo. San Germán había establecido la pauta que de aquí las apelaciones iban directamente a Santo Domingo, dejando fuera el proceso a los gobernadores, cosa que no hacía ninguna gracia. Esta relación San Germán-Santo Domingo, esta es la audiencia de Santo Domingo, el edificio de la Generación de Economía. Esta relación se cimentaba en cédulas que la misma audiencia emitía periódicamente. Debemos aclarar que las expectativas de sumisión, entre comillas, de los gobernadores, además de las apelaciones, se limitaban a tres sencillos aspectos. Uno, el cumplimiento con la asignación de la pesa. Dos, el envío de ayuda y mantenimiento eran alimentos. En caso de invasiones por San Juan, que yo nunca he entendido por qué los enemigos atacan a San Juan, que es la ciudad amurallada, habiendo tanta isla por donde podrían entrar, pero se atacan directamente por un punto más fuerte. Y tercero, la presentación de las personas electas al Cabildo sangermeño para recibir confirmación del gobierno. Ese tercer punto fue la llaga a la que más sal echaron los capitulares de San Germán. Al no cumplir con ella, el capítulo de la vida fue atacado duramente
por el gobernador Martínez de Andino en 1694, acusándolo de atribuirse, cito, la regalía de confirmarse a sí mismo en estos oficios, daño bien grave porque toca la jurisdicción de vuestra majestad y ocasión bastante por la continuación de sus inobediencias, siendo así. Con esto consiguieron una real reprimenda. El mismo rey le escribió diciéndole a ustedes que cogen sus titulares, pero tienen que pedirle aprobación al gobernador, aparte de una buena advertencia sobre su obligación y subordinación al gobernador. Los datos que vamos a compartir en los próximos minutos están tomados de la publicación, como adelantamos, la vida de el siglo XVII. Les estoy mostrando aquí el trabajo, son 3 tomos. Un tomo recoge el ensayo histórico, tiene 500 páginas. Los otros dos recogen biografías de personas que vivieron o pasaron por Puerto Rico en el periodo. Hay 8.700 biografías en esos 2 tomos, unas más extensas, unas más cortas. Hay esclavos, hay indios, hay mulatos, hay extranjeros y hay cristianos que representan el mismo español. Vamos entonces, ya el objetivo de donde se los datos, vamos entonces a hablar de la metodología. Para preparar este trabajo, yo utilicé las cartas de los gobernadores durante todo el siglo XVII como la columna vertebral y guía para bosquejar infinidad de datos que encontramos. Lo complementamos con cédulas y despachos que respondían las cartas de los gobernadores. Y como el propósito era presentar miradas panorámicas del periodo, una mirada panorámica es una mirada amplia, versus una mirada telescópica que es cuando usted mira en detalle. Yo cuando le explico a mis estudiantes la diferencia, una mirada panorámica, y yo estoy en Aguas Buenas en Santo, y yo veo la costa de San Juan del norte, yo veo el morro, pero yo no sé cuánta gente hay en el morro, cuántos turistas y si son de cruceros caros o cruceros baratos. La mirada telescópica me dice un turista si tiene puestos pantalones cortos o largos, si tiene chaqueta o zapatos, etc. Este trabajo de una mirada panorámica. En algunas ocasiones entro y profundizo, pero en general el ánimo es el panorama. Pues no hemos realizado, por esa razón, investigaciones que profundizan mucho en algunos de los que hemos presentado, que yo dejo a los historiadores de la región, si es que así no han sido investigados anteriormente. Yo reconozco que yo no soy el primero en escribir de muchos de estos temas, así que muchos de los capítulos empiezan reconociendo lo que dice el Sagerpi, lo que afirma Moscoso, lo que nosotros de Moscoso, así como Moscoso está citado en todos los temas, porque Moscoso cubre una amplia gama de temas, también suele venir lo que son como los 3 grandes exponentes del siglo XVI y en cierta medida del XVII. Y partiendo de la estructura de la publicación, estos son los temas que voy a compartir con ustedes. Bajo sociedad, la gente de la villa del camino, economía, bajo poder, la hegemonía criolla y el nepotismo, la justicia de la iglesia y guerra, que no está en el trabajo del 16, del 17, porque la guerra fue parte de la cotidianidad del Puerto Rico del periodo. Lo tengo que incluir, pero por razones de tiempo voy a dejar fuera la economía, donde vamos a de los agros, la crianza de cerdos, etcétera, para dedicarnos a esto que me parece que se acerca más a la intención de Carlos Pamplonio de la vida en San Germán. Vamos entonces a comenzar con la sociedad, la gente, la vida y los caminos. ¿Cómo fueron descritos los sangermeños por los gobernadores? Y por eso es que digo que vine un poquito nervioso, que vine a bailar a casa del tronco y estoy presentando estoy presentando la mirada de los gobernadores. ¿Cómo fueron descritos los sangermeños por los gobernadores? Desde la perspectiva de su independencia y rebeldía, varios gobernadores plantearon las características que enumeramos a continuación. Fernando de la Ribabuero y Juan de Rodríguez Lorenzana decían que los sangermeños eran desobedientes. José de Novoa escribió, y voy a leerle una carta donde él describe San Germán, que es bien interesante, una mirada de 1650 y pico, del área y de su gente. Decía que él le tiró la toalla, que aunque por naturaleza eran humildes,
por la intervención y escudo de la audiencia de Santo Domingo, se hacían orgullosos, inquietos y sediciosos. La falta de la audiencia. La falta de sumisión a su poder, como el espíritu independiente de San Germán, tornó el espíritu de San Germán en un problema entre los ojos de los gobernadores. Muchos escribían y se quejaban. Hubo dos que tomaron acción para poner remedio a la situación. En 1661 se encontró la modificación perfecta para el puertorriqueño meterle más a esta autonomía sangermeña a través del problema del abasto de las carnes a San Juan por la pesa. Y era el problema del camino, el abandono del camino de se mandaron a abrir los caminos y piensen que los caminos no eran ni de cemento ni de breve. Caminos que se abrían entre la maleza. En las condiciones tropicales en las que vivimos por la vida, a pesar del calentamiento global y todo, esos caminos se cerraban en nada. Hay una referencia bien interesante de las vacas en los montes, en la montería, las que estaban marcadas, que comían guayaba. Y cuando desechaban las guayabas, las semillas cerraban los caminos porque el palo de guayaba creció muy rápido y había que volver a abrir el camino si fuera la primera vez. Pues piensen en ese contexto de lo rápido que se cerraban los caminos. De momento San Germán me está mandando reses para la carnicería en San Juan, o sea, hay un problema porque allá no se puede ubicar. Muchas gracias. Y una de las uno de los aspectos importantes de la redes es que antes de que se les atribuyera el contrabando, porque en Puerto Rico todo el mundo contrabandeaba, pero antes de que se le impusiera el pecado de contrabando a los sangermeños, se decía que eran sus preces, los ganados mayores y menores que incluían ser, que los sangermeños pasaban a San Juan a comprar ropa. Pero como no estaban llegando las redes es porque están contrabandeando y están adquiriendo ropa por otras vías ilegales. En 1658 el gobernador Noboa presentó al rey un fuerte y extenso ataque contra San Germán y lo voy a leer íntegramente porque retrata la situación íntegramente. Sí. Y recuerden, jóvenes, perdón que diga jóvenes, por la costumbre de la clase, recuerden, señoras y señores, que las palabras tienen fuerza. No hay una palabra aquí que está dicha por casualidad. Entre los montes más ásperos de la isla, ya sabrán cómo son los habitantes de los montes ásperos. 22 leguas de esta plaza y 4 distantes por aquella parte de la costa de la mar Cabo Rojo, está San Germán, que con nombre de villa se ha mantenido hasta ahora con su cabildo de 2 alcaldes, 4 regidores, alférez mayor, alguacil mayor, que era como jefe de la policía, y procurador general, de que hacen elecciones todos los años por año nuevo, cuyo cuerpo y junta ha sido siempre en tanto perjuicio de los gobiernos pasados, que no ha habido gobernador ninguno de muchos años a esta parte a quien no hayan perdido el respeto y la obediencia, con tanto desahogo que muchos de mis antecesores han tenido junta la infantería de este presidio para ir a castigarnos y hacerse respetar y obedecer, a cuya ejecución no se ha resuelto para recelar tumultos y escándalos mayores. Aquí quiero desviar un poco uno de los aspectos de buen gobierno, porque los gobernadores eran residenciales. Los gobernadores eran residenciados, ellos tenían que quedarse después que terminaban su término y se hacían una investigación y cualquier vecino podía ir a quejarse. Me hizo él, hizo los otros. Y uno de los factores o las divisiones de los gobiernos eran paz y sosiego en la República. Suena raro cuando uno lee la República, pero la República no es esa pública, en la ciudad desde la perspectiva administrativa. Lo opuesto de paz y sosiego es escándalo. Y usted decir un gobernador hablar de escándalo, no como hablar de escándalo de estos mediáticos, es una cosa que es importante. Cuando él dice que iban habían juntado la infantería para ir a someterlo y no lo hacían para el escándalo mayor, eso tenía
esa razón para no hacerlo es una carga bien pesada que el rey entendía cuando lo leía. Y aquí sigue la descripción. Ellos tienen hecho aquello todo tan libre que todos los malvivientes de la isla se van a aquella jurisdicción donde dicen que solamente se puede vivir por la libertad que en ella goza. Porque aunque se les busque metiéndose en sus montes, no es posible hallarlos ni cogerlos. Y como la costa de la mar está cerca y puerto francés, no sé si existe todavía, pero había un puerto francés aquí en San Germán. En llegando a alguna embarcación de Santo Domingo, en cualquier calma se pasan a aquella isla, ayudados de los mismos de aquel cabildo, por la misma razón de buscar al gobernador, con que según la forma de su gobierno, no es fácil reducirlos los gobernadores a su obediencia. Cierro la sala. Allá el problema está claramente establecido. ¿Qué proponía? No se quedó bien. Cortarle las alas, eliminar el cabildo, ponle un alcalde pedáneo, porque tenía Juan, y se acabó. Ya no hay problema de elecciones, de que se elijan ellos uno a otro, ya no hay problema de que no estén pidiendo aprobación, y lo metemos en cinco. Eso no pasó. Vamos a hablar ahora un poquito de la población. Esta gráfica está tomada del proyecto del siglo XVI, donde hay reportes periódicos de la población de San Germán en las barras rojas, el número de vecinos, y la línea azul, el número de vecinos de San Juan, para contrastar, ¿verdad? Para terminar, luego de mucha fluctuación, San Germán termina con el último estimado de 40 vecinos, un vecino de una cabeza de familia, ¿verdad? Y no hay acuerdo aquí en la de 5 puntos algo, personas por familia, pero había familias más numerosas, y bajo los familiares vivían parientes, paniaguados, etc. Pero esa misma aquí hay un dato muy interesante que no sé si ustedes en el archivo investigadores lo han visto. En 1683 el gobernador le ordenó a los miembros del Cabildo de San Germán que cuando fueran a pedir anualmente la confirmación de los elegidos, debían llevar el padrón de la vecindad que tuviera la villa y su jurisdicción en pública forma y manera que haga fe con los nombres de tales vecinos, en qué partes viven, qué caudal tiene cada uno. Eso es un padrón, eso es un censo. Yo no sé si se hizo, pero estamos hablando que a partir de 1683 San Germán debió tener censo que permitían a San Juan para conseguir aprobación. Por eso yo me pregunto, ¿un censo para San Germán? Yo lo he encontrado en la documentación del archivo 20. Para el 17, contrario al 16, la referencia a la población de San Germán son más escasas. Esta es la tendencia del siglo anterior. Lo que hemos visto en 1636, entre San Germán, Coamo y Arecibo, había 200 casas entre las tres jurisdicciones. Arecibo pertenecía a San Juan y Coamo también pertenecía a San Juan, así que el partido de San Germán tenía parte de esas 300 casas. Ahora, es donde ahí uno empieza a investigar y cuando las cosas no huelen bien. Mientras San Juan luchaba por mantener la dotación de infantes de guerra profesionales en 400, nosotros pensábamos defender toda la isla con solamente 400 soldados. Cuando venían los enemigos con 1000, 2000, 3000 soldados en 25, 30 partes, ¿verdad? Estamos hablando de español de milagro, no estamos hablando ni holandés, ni inglés, ni francés, pero les voy a contar. Es porque los puertorriqueños no quisimos hablar ningún solo idioma y quisimos seguir perteneciendo a España. Pues mientras en San Juan luchaban por mantener los 200 soldados, en San Germán había 300 milicianos enlistados. ¿Qué edad tenía el miliciano? Un miliciano era un hombre entre 16 y 60 años. Porque esos hombres tendrían, ahí faltan las esposas, las madres, las hijas, o sea que serían mucho más de 300. O sea que estos estimados de 40, 300, de tantas casas, pues puede que se tengan que dar unos cortos si miramos desde otra perspectiva la gente que había en la vida. Y para
no complacer al gobernador en un ataque que se dio. Digo, el gobernador le pidió a San Germán 100 milicianos para fastidiarle mandaron un Entonces lo que hicieron. Hay otra manera de tener una idea de la población de San Germán y es de la siguiente manera. En 1691 se construyó un navío guardacostas. La idea era que diera vuelta a la isla y viera si había barcos extranjeros contrabandeando. Esto es como el antepasado de los barcos de curso, ¿verdad? Y si había enemigos, pues sacarlos, espantarlos. Era bien común que venían navíos de Curazao y de la isla francesa y se acercaban a cómo se hacen con la excusa de buscar agua y leña. Pero había instrucciones que le decían que tienen que seguir a San Juan, no podemos aquí. Y se crea ese año la nave guardacosta y el rey, que era San Damián, pero poco San Tomás, pidió donativos de los vecinos. Cuando usted calcula el número de vecinos que donaron, y estamos partiendo de bases iguales, porque los donantes de San Germán cumplían con los mismos requisitos que los de Las Piedras o Ponce. El número de donantes de San Germán fue 23% de toda la isla, excepto San Juan. Superado, pero con un punto por la cuadra que pertenecía a San Germán, al partido de San Germán. Tenía su teniente de guerra, pero pertenecía a San Germán. Así que tampoco los pobladores de San Germán no eran. No les puedo dar una cifra exacta, pero tenemos una noción de que había una población importante. Pasando a los aspectos del poder, tengo que hacer un alto para presentarles un diagrama con la estructura del gobierno colonial. En primera fila, a pesar de que era gobernador de todo Puerto Rico, estaba basado en San Juan, el gobernador y capitán general. En el siglo XVII van a empezar a aparecer mariscales de campo, que es más un capitán, pero reforzando o denotando la naturaleza militar del pueblo. En el siglo XVI hubo hasta cierto punto gobernadores de grados, eran abogados, y de 1650 más o menos cambian a gobernadores de capa y espada, que eran militares, porque la ciudad, la isla necesitaba un militar, no un abogado que la dirigiera. Dos jurisdicciones, San Juan y San Germán, y había 4 partidos, incluyendo a Arecibo y a Cobán, que pertenecían a Puerto Rico, de Puerto Rico San Juan, que tenían cada uno un teniente y capitán a guerra, y por San Germán, La Guada y Ponce. Ya Ponce tenía su teniente a guerra. Estos pueblos fueron creados con propósitos militares. Los hombres eran todos milicianos, no eran alcaldes, no eran regidores, no tenían cabildo, eran tenientes y capitanes de guerra. ¿Por qué propósito? Proteger la costa. Por eso, cuando miran, están siendo cubiertas casi todas las esquinas. Más adelante se va a crear una tenencia de guerra en la boca de Loíza, que cubre entonces la costa norte, la tenencia de guerra de Buenavista, que es más cabo, que era cabo, una cabo de las piedras, y había una simbiosis de desarrollo protegiendo la parte que al final del día se podría quedar con el área de una cabo. En su trabajo sobre la América Hispana, Guillermo Céspedes detalla las condiciones que se conjugaron para la formación de las sociedades criollas y sus características, incluyendo las tensiones que surgieron entre peninsulares y criollos, y las características de cada cual, incluyendo las tensiones. Céspedes encuentra el origen de estas tensiones en 2 cuestiones. La primera, que independientemente de dónde hubieran sido, lo que el individuo consideraba su tierra era lo que le hacía peninsular o criollo. Había muchos peninsulares que ya se habían establecido en Puerto Rico, se consideraban criollos. Y había muchas familias criollas que se consideraban todavía españoles de América.
había una dicotomía interesante ahí. A lo largo del siglo, a San Juan, Puerto Abierto, siguieron llegando peninsulares, funcionarios reales, soldados del presidio, que no había españoles, mexicanos, colombianos, había de todo. No podía haber puertorriqueños entre los infantes de guerra, pero sí había mexicanos y había colombianos. Que venían oficialmente traídos para ocupar esos puestos. Había extranjeros. A finales del 17 se hizo un registro, 1773 creo, se hizo un registro de extranjeros y había 70 y pico de franceses, ingleses, holandeses, creo que es un alemán. Por toda la isla llevamos unos años en 18 ya casados con puertorriqueños, porque se ordenó que se hiciera ese estado para que fueran expulsados. Porque mucha de esa gente llegaba y se establecía por San Juan. Contraían matrimonio con las familias que ya estaban establecidas por muchas generaciones. ¿Qué quiere decir? Que por decirle, los Menéndez de Valdés, que son descendientes de un gobernador, se casaban en Puerto Rico con otras familias de puertorriqueñas, pero llegaban estos capitanes españoles que se casaban con las familias de San Juan se mantuvo bien ligado a la península por esta razón. En el Cabildo, por esa misma razón, se mantenía un balance entre estos. Me da trabajo decirle puertorriqueños porque no se consideraban puertorriqueños, eran moradores de la isla, eran españoles de América, pero el término puertorriqueño no aparece en la documentación, ¿verdad? Son los moradores de la isla. Pero había un balance entre estos descendientes, los Mújica, que los Mújica, de hecho, habían venido de España a través de Santo Domingo, pero eso también estaban españoles de reciente llegada ocupando los puestos de regidores y de alcaldes. Por el contrario, en San Germán, la falta de inmigración, el propio aislamiento que hemos cubierto, estableció y perpetuó a un grupo de familias principales que generación tras generación continuaron dominando el cabildo. Yo no les puedo señalar el origen de esta familia, a pesar de que yo soy genealogista, pero sí les puedo dar un retrato de cuán emparentados estaban entre sí. Hay numerosas menciones de relaciones de parentesco y de afinidad entre ellas, y para entender un poco esta situación que se traduce en endogamia. Endogamia es el matrimonio dentro de una familia. En Puerto Rico, como todos sabemos, tenemos la prevalencia de las incidencias más altas del mundo, un montón de condiciones de salud bien raras, entre ellos un tipo de albinismo, eso es producto de endogamia, porque se casaban primos con primos, con primos, con primos. Y eso se hacía para conservar el control sobre la ciudad. Y Susan Sokolow lo valida en su estudio sobre la tierra de Latinoamérica, que el propósito era conservar la propiedad sobre la tierra. Y esto que les estoy enseñando ahora, ¿no? Creo que la puedo mezclar, es la relación de sangre y afinidad de uno de los miembros del capítulo, Alberto de Rivera de Quiñones, que en un pleito que enfrentó, los testigos de sangre que sacaron todas las relaciones que tenían. Así que para muestra de la hegemonía criolla, para muestra, en este caso, dos botones bajas. Este es el primero donde tenemos a Alberto de Rivera Quiñones, que era hijo de don Andrés Martín de Quiñones y doña Merciana Borrero. En el cabildo estaba Nicolás Rodríguez de Segura, que era su primo hermano. Andrés Lebrón de Quiñones era también su primo hermano. Juan Sánchez de Rivera era primo segundo. Blas de la Candelaria era hermano de Baltasar Collazo. Los apellidos no necesariamente eran iguales dentro de una familia. Ambos hijos de Pedro Sánchez de Naco era primo segundo. Bartolomé Patricio era pariente segundo grado, sería primo segundo también. Alonso Ortiz de la Renta y Miguel Sayas del Castillo eran sus cuñados.
y José Lebrón Soria era cuñado de su hermano mayor. Con todo el respeto, esto es San Juan José. Esto es característico de la familia de San Germán y el cabildo de San Germán. Les dije que eran dos botones, ¿verdad? El próximo botón es la relación, son las relaciones de don Diego Montalvo, que era el otro hombre fuerte de San Germán. Y era consuelo de Martín de Quintón. Juan Segarra, alcalde ordinario y alcalde de la Santa Hermandad, y Diego López de Victoria eran yernos de Diego de Montalvo. López de Victoria era sobrino de Andrés Martín de Quiñones, y Gaspar Pérez, que era alcalde ordinario, era su sobrino. O sea que aquí todo era familia, todo se quedaba en familia. Y si no eras familia, te casabas con la nena o con la sobrina y te unimos al clan y todo quedaba de casa. Y esto, cuando utiliza esta situación, cuando utilizaban los gobernadores para atacar el no querer ser confirmado por los gobernadores. Entre las prácticas irregulares del cabildo se encontraba hacer elecciones para los oficios de alcalde y regidores de las mismas personas. Se suponía que usted no pudiera repetir. Y se elegían una vez al año, por un año, y usted terminaba su incumbencia el 31 de diciembre, el primero de enero se hacían las elecciones. Aquí no se lo voy a leer, pero aquí tienen el proceso de las elecciones, iban a misa, escuchaban la misa del Espíritu Santo, volvían al cabildo, hacían las elecciones, se notificaban los que habían sido electos, se les entregaban las barras. Había un simbolismo, que había unas barras literalmente, unos cilindros que representaban la autoridad que tenían estas personas. Soy de la época de Roma y Imperio, que es la autoridad. Pues estas personas revalidaban anualmente, que estaba prohibido, e inclusive personas que no se les había tomado la residencia para ver si había salido bien o había salido mal. Esas personas sin residencia continuaban ejerciendo estos puestos. Uno de los testigos que llamó el gobernador de San Juan calificó las prácticas como un atropello a los pobres en algunos negocios. Y dijo en su testimonio: he visto muchas veces hacer elección de alcaldes ordinarios, regidores y otros capitulares a las justicias de la villa, los cuales, así que se han nombrado, es el día de Año Nuevo, le llaman al ayuntamiento, les entregan las barras y dan posesión de dichos oficios sin otra ocupación que la suya. No sabe qué razón haya para ello, cualquiera que pueda tener le parece. No puede ser justa, pues por lo que toca la reverencia y buen gobierno de las leyes, deben ocurrir a su gobernador y capitán primero. Cosa que no es simple. Otro testimonio destapó lo que parecería una corrupción, y cito: por nombrarse como se nombran en ellos padres a hijos, hermanos a hermanos, cuñados a cuñados y primos a primos dentro del cuarto grado de consanguinidad. Cierro la cita. Aunque hubiese candidatos idóneos, perpetuaban el modelo, y cito, solo porque no salgan de dichos oficios de unos parientes gemelos. Cierro la cita. Quiere decir que estas familias tenían ese control y no lo soltaban. Demostrando los beneficios de este modelo, me puse contra un dato del Diego de Montalvo, uno de los hombres más poderosos de la villa. El juez de la causa fue don Juan Segarra, que era alcalde ordinario, pero Juan Segarra era yerno de Montalvo. Y es como mi mamá decía, poner la cabra, velar la lechuga. A ti te ponen a juzgar a tu suegro, y ustedes saben qué pasaba en esos casos. Y como ya les adelanté, el capitular saliente tiene que esperar 2 años para poder revalidar. Hay que señalar que estas mismas familias que controlaron el cabildo en San Germán por generaciones van a ser la raíz de muchas otras en otras partes de Puerto Rico durante el siglo XVIII, cuando dejan su nido y pasarán a poder disfrutar nuevos pueblos agrícolas. La demolición de los ganaderos en el 18 puede haber sido un incentivo para esta inmigración. Vamos a encontrar a los López de Victoria, los Martínez de Marcos o de Espinosa en Cagua y en Humacao, a los Lebrón de Quiñones en Guayana y en Humacao, a los Quiñones en Ugalde, a los Boyazos en Guayana y Gallego, los López de Alicea o de Alicea en Coam, Calle y Cagua, y como ellos, los Pérez del Rosario, que llegaron hasta Junco,
Muchas otras familias expandiendo su poder según iban haciendo la isla hacia el este. Y como señala también siempre de la población de tierra, es uno de los pasos para el surgimiento de las élites criollas, que en un momento no se llama la nobleza criolla. Yo soy López de Victoria, Martínez de Mato, Martínez de Reynoso, de los Quiñones, Collazo y López de Arizona. Pero no de aquí, del área. Vamos entonces a la parte, una parte bien interesante. Es como si estuviéramos leyendo el museo de hace 20 años, ya que uno lo y salía sangre. Pues vamos a conocer un poquito de la vida del Señor más en el siglo XVII, un aspecto donde se removieron llamas y se dieron muchas cucarachas. Y se las voy a contar. Había asesinatos, hubo muchos asesinatos que no fueron procesados. Los criminales. El primero estaba Nicolás Rodríguez de Segura, junto a otra persona. Él había sido sargento de la villa y asesinó a lanzadas a Francisco Martín, que era vecino de San Germán, mientras este trabajaba en su estancia en el partido de Ponce y sitio de San Antonio. No fue procesado. A Juan Pedro, otro señor, lo mataron en el sitio de las ovejas, que tiene un barrio por aquí, el sitio de las ovejas, por quitarle un doblón, una moneda que tenía amarrada al cuello en un pañuelo, además de una ropa que había comprado en Aguado. Había estado la noche antes en casa de Tomás González, que lo acompañó por un camino extraordinario y poco tratable. El alcalde de la Santa Hermandad arrestó a González, pero los miembros del cabildo, que ya lo conocimos, pero lo soltaron a los pocos días. Según un testigo, se sabía que el asesino fue un hijo de Tomás González. A Baltasar Ortiz, hijo del capitán Aguirre Jacinto Ortiz, lo mataron los mulatos de Don Diego y Francisco Montalvo, su hijo, en el camino de Cabo Rojo entre 1680 y 1681. El móvil del crimen fue que Ortiz quería casarse con una hijastra de Montalvo, pero Montalvo no aprobaba ese matrimonio. Los mulatos se escaparon a Santo Domingo y allá decían que tenían carta de libertad. O sea, ese fue el pago que recibieron por el asesinato. Otros crímenes horribles asociados por los miembros del cabildo incluyeron otro asesinato a lanzada de un preso en la cárcel de la villa, el asesinato de un sacerdote que fue golpeado con la tranca de la puerta hasta matarlo, otro individuo que no se identifica, solo que era natural de España, estaba preso en la cárcel de San Germán en el cerro, los maderos, donde no pueden mover la cabeza ni las manos. Si le pica, después y en ese caso, los tentáculos del poder hicieron remover a los guardias para que nadie estuviera velando. Y esa misma noche, el reo fue asesinado a machetazos. Un hijo bastardo de José Martín de Quiñones fue señalado públicamente por estar involucrado en otro asesinato. A pesar de eso, fue nombrado alcalde de la Santa Hermandad. Y Gregorio, por último, Gregorio Moreno Salguero, presidente en Ponce, pasó a la audiencia de Santo Domingo a llevar unos pleitos que tenía con unos vecinos aquí en San Germán. Cuando regresó, tenía unas provisiones reales de amparo para protegerse, con una orden de restricción. Lamentablemente, las personas con las que tenía pendencia lo mataron haciendo el amparo mínimo. En todos estos casos que les dije, que son bastante fuertes, los perpetradores quedaron impunes y los que fueron señalados, como decían, se retiraban a los montes y cuando pasaba la cosa, regresaban a la villa y quedaban sin castigo. El próximo grupo de crímenes es el de estupro, el estupro de violación, que es, hay dos maneras de verlo y les voy a explicar ahora. Los hermanos Nicolás y Juan de Quiñones, hijo de Andrés Martín de Quiñones, esta familia fue muy conocida y mucho canal en el periodo, fueron acusados de estupro o violación. Tenemos que aclarar lo que Asunción Lebrín ha trabajado magistralmente, que las relaciones sexuales de la pareja antes de casarse. En este periodo, 16-17, había una cosa que se llamaba palabra de casamiento, es como un compromiso. Y las parejas tenían relaciones sexuales bajo palabra de casamiento, porque había un compromiso que nos vamos a casar. ¿Verdad? ¿Qué le pasó a Nicolás Martín de Quiñones? Que después que después de gozarse a Magdalena Albino,
hija de un flamenco Guillermo de la Torre, de la corte, no se quiso casar. Sí que le puso una demanda por estupro y intervino la justicia, terminaron casándose. Esta pareja terminó casándose, tuvieron sus hijos y aquí no ha pasado nada. El otro hizo lo propio a una hija de Juan Antonio de la Torre y Codiego y Juliana Figueroa. No sé qué pasó en ese caso, no hay matrimonio en los libros de San Juan, que hay desde 1653, así que no sé si él cumplió la palabra de casamiento, pero si no la cumplió y quiso llevar por él la situación con los demás casos, pues el hombre quedó impune. ¿Por qué era importante esto? Uno de los testigos nos contesta y dice, cito, no hay hombre pobre ni persona que con su seguridad tenga sus hijas, y si éstas se hallan a los ruegos que les hacen, y por la palabra que les dan de casamiento a personas que tengan parentesco con la dicha justicia, nunca la cumplen y siempre se quedan sin el crédito de su hombre. Y por último, y esta simpática, porque está un poquito pesado, el médico fraudulento. Había un forzado a los presos que mandaban de México a trabajar en las fortificaciones de San Juan. Y viene este indio mexicano que se llamaba José Ruiz, está trabajando en las fortificaciones de Puerto San Jerónimo, se escapa. ¿Y qué hizo? Dándole validez a la acusación de que todos los malvivientes de San Juan escapaban y se venían en San Juan, vino a San Juan y se convirtió en médico. Empezó a curar y su modo de curar era metiendo a la gente en un horno con unas hierbas. Y usted pensará, pero dice salvajismo, un horno. Eso no es el salvajismo, porque el horno se utilizaba. En México se curaba en un horno con una hierbas y una cosa. Lo que pasa es que se le morían los pacientes a los 4 o 5 días de salir de horno. O sea, finalmente lo descubrieron, lo llevaron a San Juan, le echaron 4 años más para que cumpliera la condena original y después lo sacaban de la isla. Y casi para terminar, vamos a hablar de la iglesia de San Juan. Aquí les tengo la documentación cernida, están los curas que ocuparon el curado de San Germán, era un curado, había capellanías rurales, que eran lugares donde iban los sacerdotes 3 meses al año a dar los sacramentos, los matrimonios, los bautismos, las confirmaciones, las hacían. Por esa gente no había un lugar, y eran permanentes y tenían salario. Y aquí tenemos desde 1623 los nombres de los diferentes curas que aparecen en la documentación. Les voy a hablar un poquito de el licenciado Juan Ruiz de la Clara, que ese tuvo una situación penosa con el obispo. En 1645 San Germán era un jurado servidor del Real Patronato. El Real Patronato fue una institución con un acuerdo que llegó el Papa con Carlos V de Alemania, primero de España, por el cual el rey tenía injerencia en todos los asuntos de la iglesia en América. Desde nombramientos de obispo, que salieron del rey, hasta los nombramientos de los prebendados en el cabildo de catedralicio en San Juan. Tenían que pasar por la aprobación del rey. Como el rey no estaba aquí, estaba el gobernador, que era su representante, el gobernador se consideraba el vicepatrón. Así que los jurados de San Germán quedaban bajo la supervisión del gobernador. Y ya ustedes saben, la relación de los capitulares con el rey, pues la de los curas tenía como elemento adicional que los obispos y los gobernadores estaban constantemente enfrentados. Ese jurado de San Germán en 1645 incluía a Guada, por Miguel Ruiz su ermita y el sitio de Pérez. El obispo Padilla fue el último obispo que tuvimos en el siglo XVII. Se enfrentó a Martínez de Andino, se enfrentó al gobernador Arredondo, y él decía sobre los curas de San Germán, esto lo que juraron: ni en tierra de moros vivieran estos hombres como sus curados. O sea, vivían como si fueran reyes. Juan Ruiz de Andrade había tomado posesión desde San Germán con todos los títulos y todas las confirmaciones de vida. Uno estaba aquí
porque había seguido los pasados. A los que les interesen estos datos, el salario del cura era 50,000 maravedíes al año, que se pagaba con los diezmos de San Germán. A San Germán no le llegaban los diezmos que se recogían, tenían sus propios diezmos y con poquitas familias, porque era lo que se recogían. Y con eso pasa con el tema de la campana, porque había una campana en el 1610, había una campana cuando la iglesia era de paja y era bien pequeña, y era tan pequeña que no aguantaba la campana, así que la campana colgaba de un árbol. En el 1652 la villa tenía 30 casas de paja y una campana. El gobernador Diego de Aguilera, que fue el que construyó de su bolsillo, pagó la construcción del convento franciscano, le pidió al gobernador que le diera la campana para llevarla al convento franciscano de San Juan y que le comprara una más chiquita a San Germán que apartara la iglesia, ¿verdad? Y él decía que es lástima que no tengan en un despoblado que es la que queda un par sin esperanza de iglesia donde poner. Todavía en 1669 la iglesia parroquial era de madera, lo que requería de constante reparación. Al no tener renta, sustentándose con el noveno de los diezmos, el diezmo se dividía en un montón de partes y había 2 novenas partes que le tocaban de vuelta al rey. El rey quería mantener eso. Para eso, los ingresos de la iglesia tocaban en una novena parte y él a discreción los podía donar, que en San Juan los donaban para financiar vino, aceite, arreglos a la catedral, etc. Pero aquí ese número se quedaba. Y se repartía ese noveno de los diezmos entre la fábrica de la iglesia, el mantenimiento constante del edificio, el pago del cura y el mantenimiento del hospital Nuestra Señora de la Concepción. El cura Gerardo González, que lleva el mismo nombre del milagro de Don Miguel, así que tiene que haber por ahí una relación. Fue cura, lo vemos en la película, 1673, trabajó sobre la iglesia, consiguiendo que hicieran puertas y ventanas, coro, baptisterio con balautres de madera, sacristía, un retablo, poner el sagrario para el altar mayor, aposento para guardar el monumento era donde se pone el Santísimo, ornamento, ropa y lo necesario para la iglesia. Finalmente, en 1686, lo notificó que se había terminado la fábrica de la iglesia parroquial de San Guillermo, para la que él había logrado seguir el real, pero no dice si era de manera, o era de familia, o era de nombre. Pero ya para ese entonces había una nueva iglesia. Y llegamos al monasterio de Santo Domingo, lo tenemos aquí cerquita, la ruina, donde se consiguió la aprobación del obispo Martín Vázquez de Arce. Se escogió como lugar conveniente detrás del hospital en el asiento viejo de la casa del hermano López de Aliceo. O sea que ya tenemos una idea de quiénes vivían en esa parte para ese periodo. Fray Diego de Rueda, que vino para la fundación, y esto es bien bonito porque nos muestra cómo era la ceremonia, fue llevado hasta el sitio y lo metieron por la mano, sí, lo metieron por la mano adentro del dicho sitio, se paseó por él y dijo que su paternidad, en nombre de la orden del señor Santo Domingo, tomaba y tomó la dicha posesión por la autoridad que para ello tiene y se pone por nombre al convento Santo Antonio. Nombre original, Santo Antonio. El convento iba a ser sustentado directamente por los vecinos. Ahí no me llaman los diezmos. Pero como el rey aprobaba hasta la construcción de la iglesia, hubo una merced de vino, cera y aceite para los monasterios. Y el gobernador dio la oportunidad de someterlos a los religiosos, a los dominicos y a los franciscanos, y les pidió los papeles de fundación por la aprobación del rey. En San Juan no aparecieron porque ese convento se funda por la familia Ponce de León. Aquí tenían la organización de Vázquez de Arce, pero no aparecía aprobación del rey. Pero los que fueron más listos y aceptaron al rey como su patrón, quiere decir que el monasterio se puso por patronato real y le tocó la merced de vino. El vino le daban creo que 25 arrobas, una arroba son 25 libras.
una ropa al año al cura, aceite para alumbrar el Santísimo y aceite y en el 1692 se dieron 300 ducados más para la reedificación y usted piensa 300 ducados es mucho. Bueno, si yo les digo que a San Juan Catedral le dieron 6.000, 5% de lo que le dieron a San Juan, le dieron bien poquito para la reconstrucción de su iglesia. Y con esto caen, creo que termino. No, casi termino. ¿Cuánto tiempo tengo? Son las 15 o 20. Pues voy entonces a resumirle la visita al obispo Padilla. Cuando el obispo Padilla llegó a Puerto Rico, fue recibido como un buen platillo, el clásico, que era cristiano, este hombre grandísimo, él de su bolsillo ayudaba a los pobres. Cuando llegó a San Germán, ni se diga, él había hecho llevar un enfermo cargado hasta el hospital, y él estuvo en el hospital un montón de tiempo, abrió una escuela y enseñaba, y no sé qué, pues a las 8 de la mañana, las mujeres se convertían en teléfono. Y en la visita del 1685, el obispo tenía que visitar su obispado. Él estuvo, creo que 3 semanas aquí en San Germán, y todas las parejas que convivían amancebados, concubinados, los obligó a casarse. 80 parejas en total. Con eso también podemos proyectar corrupción. 80 parejas en total. El problema fue que casó gente que no se quería casar uno con otro. A uno le quitaron los concubinos y le casaron con otro. A algunos dueños de esclavos los castigaron porque las esclavas habían marido. Tienen que ver con los esclavos. Y a una que les mencioné, Andrade, lo sacó, le creó un casito de información y le parió hasta los dientes de una rata. Yo cuando estudié el caso de Padilla, lo hice primero en Cagua, y en Cagua el caso a la brava 8 parejas, que me suena escandaloso, hasta que dije que después Padilla dejó su dueño. Y con esto, entonces termino con la guerra. Ya les hablé de los milicianos, la ocupación de San Juan por los holandeses en 1625, donde los gobernadores de la isla hablaron muy bien de los sangermeños, pidieron mercedes para los sangermeños, porque estando ellos aquí, llega un hombre de Arecibo, dice que San Juan está ocupado por los holandeses, y todos los hombres de edad, inclusive muchachos que nunca habían cogido las armas, salen para San Juan a trabajar en la defensa para expulsar a los holandeses. Caen en el regimiento de Juan del Pozo Mayor, cruzan el cabo, no la bahía, la hoy es la laguna de Condado, para meter con la vanguardia a los holandeses, cogen un barco, el río Bayamón desembocado en la bahía de San Juan, después lo canalizaron para que hicieran. Pues entraron, los sanguineños entraron por la boca del río Bayamón, bajaron porque el holandés estaba quemando las estancias. Y los enfrentaron, y los mataron, y se murieron otros puertorriqueños que estaban allá defendiendo. Y cuando regresan a San Germán, se entregan en Aguada, destrozados. Los holandeses se quedaron un mes para recuperarse antes de hacer el viaje de Puerto Holanda. Y ahí también los sanguineños los atacaron, lo hicieron ir y abandonaron. Así que se pusieron los galones con todas las mercedes que pidieron y se les dieron. Quizás el caso más interesante es el del ataque de Bertrand de Genón, era el gobernador de la Tortuga francesa. Y en ese periodo los franceses estaban en las Antillas Menores. Accidentalmente, un barco con 300 hombres franceses encalla en Arecibo. Cuando encalla en Arecibo, pues tienen que meterse a la tierra, y las fuerzas españolas del gobierno central los van, los cogen y los establecen como un campo de concentración para supervisarlo. Uno de los alcaldes de San Germán dice: llévatelo para San Juan,
donde lo puede chequear más. Y el gobernador no quiso, recomendó vamos a ponerlo por Calvache, por Aguada, y el gobernador muy sabiamente le dijo, ya ellos han visto demasiado de la isla, no creo que sigan conociendo nuestros puertos, ya lo ahí. Bertrando Gerón se escapó, él era gobernador de la Tortuga y nadie lo sabía. De hecho, sí lo sabían porque había pedido un mandado a la cárcel de San Juan, pero en lo que lo mandan a buscar, no se escapa, vuelve a la Tortuga, se comunica con Jamaica, que ya era inglesa, y con varias islas francesas para venir con 2 o 3 mil hombres. Entra por Aguada, mata a todas las reses que se encuentran en su camino. Cuando San Germán se enteran, mata un batallón, saben que en el ejército están los nombres de los capitanes que fueron a enfrentarlo, que fue una batalla bastante fuerte, los repelen, se tienen que ir, mataron de los 300 franceses, murieron un montón, el gobernador mandó a rematarlos, es un capítulo bien feo de la historia, se pasaron por cuchillo a todos los franceses que quedaban en unos cuantos que se habían podido escapar, pero en este incidente, en ese capítulo de la historia, ya en junta militar, ¿verdad? De Puerto Rico, los argentinos fueron los máximos protagonistas, y por último, el caso de, que me imagino que les va a sonar el nombre, Pedro Sánchez de Mato, que es el padre de Blas de la Candelaria y de Baltasar Collazo. Los franceses y los holandeses se establecían en las islas menores todo el tiempo porque España no podía, no tenía presencia allí y no tenía fuerza para poner fuerte. Lo había hecho en San Martín, pero después de un tiempo tuvieron que evacuar San Martín. Todos los soldados lo trajeron a Puerto Rico contagiados de viruela. Hubo una plaga y murió la mitad de la gente por la plaga, así que cuando ocupaban estas islas, lo que se hacía era que se desalojaban. Y en la isla de Santa Cruz, que había sido ocupada por franceses, en un periodo fue ocupado por ingleses, el gobernador manda a desalojar y se envía la gente de San Germán. Ahí está Baltasar de la Seda, que en otros documentos sale como de la Seda. Pasan a Santa Cruz y después que van a la casa del gobernador, matan a todos los que había allí, se remontan por uno. Y alguien accidentalmente prendió la bomba, explotó y quemó a Sánchez de Nuevo. Y un testigo dice, nos lleva al momento y dice, cito, acabado el encuentro y mandando el general que no salieran de la casa, que aunque era terrera, el suelo estaba de tabla cerrada, el enemigo, o por llevar sus frascos, o no sé con qué intento, había derramado alguna pólvora, y por un descuido se dio fuego. Salieron quemados 3 o 4 hombres, pero el dicho capitán Pedro Sánchez de Matos, de tal suerte que parecía un lejos hasta la calle, de donde lo trajeron a embarcar en una hamaca, y el fuego labró de suerte que era una lástima verlo, donde nació muchos días en el hospital de Puerto Rico, y le quedaron las señales de fuego que hasta en la cara, como hoy se ve. Pero sacaron a los ingleses. Y con esto termino la parte de la isla. Yo espero haberles dado una ventana bastante amplia a la vida de San Germán en el siglo XVII, cumplido con la perspectiva establecida. Muchas gracias. Dígame. Sí, buenas tardes, gracias por la interesante. En los documentos que usted revisó para esta investigación, ¿qué se hablaba si algo del país? Nada. No, eso sería el siglo XVI. Claro. En el siglo XVI, los productos de la Real Hacienda queda registrado con que le pagaban, que eran católicos, que pagaban con ropa, y eran ropa de la peor calidad. Recordando que estaban en la parte más baja de la sociedad. En algunos documentos de la Hacienda de Toba, cuando quedaban 30 años nada más, pues ellos se quejaron, ¿no? Varios capitanes de caciques se quejaron. En el siglo XVI hay un capítulo sobre los indios, sobre toda la información que aparece. Pero ya en el 17, los 7 u 8 indios que tengo en la biografía
son traídos de Florida. Ya ellos son taínos, perdón, dígame. Sí, bueno, gracias por la presentación. Yo también soy, digo, yo soy estudiante de ahora todavía. Y una de las cosas que se discute ahí, la concepto de la pena, en cuanto a la mirada, no tanto de, no se está hablando de San Farmacia, sino de San Germán, que era los conocientes tenían la historiadora y los intelectuales de San Germán, que lo hacía distinto a los de San Juan, no sé si eso se hubiera implementado de alguna manera. Bueno, no, porque yo estoy mirando fuentes primarias, pero cuando yo reviso qué está escrito, cada vez que yo me pongo con Aurelio Río, era de aquí, ¿verdad? Aurelio Río San Germán. Aparte que es otra generación de historiadores. Aurelio Río defiende a su partido que la primera universidad en América estuvo a Puerto Rico. Nunca hubo una universidad, tenía centro de estudios del centro. Y hay otros historiadores que, pero más bien así estudios historia, de humor, son muchos, pero el foco es más bien que aquí, no es de aquí para allá. Lo que yo he visto en fuentes publicadas, en la fuente de primaria, es bien raro que encuentra escritos de San Germán fuera de los libros del Caribe. Que hay en el 17 hay 2 o 3 cartas, pero por supuesto conociéndose con el comendador. Que las unidades que yo utilizo son cartas de los desobedientes. ¿Alguna otra pregunta? Dígame. Pero se queda un concepto. Pero yo lo que pienso es que en toda la influencia narrativa de aprendimos de los más valientes y los más fuertes de carácter, los que necesitar, pelearse ya, pero en ningún momento se mencionó claro, todavía esclavos y la discusión para desarrollar las maravillas potenciales que tenía la isla, que no había esclavos. Ya cuando la falta de adquisición de esclavos era la razón que se daba para no explotar el potencial de la isla. Porque los españoles, si queremos usar el término puertorriqueño, no hacían lo que podía hacer otros por ellos. En la documentación hay la documentación que yo vi, mucha más documentación, ¿verdad? Hay un registro de esclavos de 1800, no con nombre y apellido, pero 1800, creo que 60 y pico, un número en Ponce, un número 20 y pico en San Germán, no sé cuántos en Coamo, y la mayor cantidad en San Juan. Y de hecho, yo vi trabajo en una proporción de, por tanto, dueños hay tantos esclavos. pero había una significativa por el significativo. No, bueno, en esa zona que le dije, no, por lo menos los que fueron deportados. Recuerda que inventó la ley inventó. Pero en las biografías, yo tengo biografías de morenos, negros, esclavos libres, y de pardos, que son los mulatos, en cualquier combinación. Yo había oído de Cuarterón, pero yo no sabía que había Cochabón. Cochabón es una cama, Cuarterón es una cuarta parte. Y ahí hay 1000 y pico de mulatos. O sea que en términos poblacional general, sí, como esclavos en esta zona que le dije, no parece que hubiese. Pero indios sí. Es que si se integraron a la sociedad, dejaron de ser indios y se convirtieron en pardos. Porque culturalmente ya no había un elemento en la sociedad que fuera indio. ¿Sí? 2/3 partes de los puertorriqueños descendemos de indígenas, seguro es lo que se ha hecho. Pero está viva la sangre indígena, está viva, pero no podemos hablar en Puerto Rico de una comunidad indígena. Dígame.
Juan Carlos, tengo una observación, una pregunta funcional. Me ha pedido de los quemados, que no se va a pensar el apellido, y por pensar que ahora que van a hacer, esto mantiene de mano, no mantiene de mano, tuvieron pues jugada para que la una pregunta que funciona la iglesia de San Domingo, no que el nombre de la El nombre que aparece en el documento dice San Antonio. que hay un indicio para un código No, dice Santa Antonio. De hecho, más adelante, no lo dije. El título completo era el monasterio creo que de Santo Domingo de Portacelli de Guadianilla en San Germán. Pero todavía aparece Guadianilla y todavía queda Santo Domingo. ¿Qué año fue eso? Te voy a decir ahora. Vamos a ver otra iglesia. Voy a decir el título exacto que llevaba el nombre con el que se refirieron al monasterio. Santo Domingo de Portacelli de Guadianilla de la Villa de San Germán en 1692. Cuando hicieron la merced del vino y el aceite, la limosna se hizo se hizo a el convento de Santo Domingo de Portacelli de Guadianilla de la Villa de San Germán. Tengo una nota y entonces me pasaron más pero conseguimos que el parque Ponce empezó con todo el respeto, lo digo, Ponce empezó con un criadero de cerdos. Era un criadero de cerdos. ¿Qué? Hay un libro que dice que se llama de criadero a partido. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? No. Vamos a dar por concluida la actividad oficialmente, pero sin antes recordarle que tenemos unos entremeses y unos refrigerios para todo el mundo libre de costos. Y hay algunos visitantes que entiendo quisieran visitar el Museo de la Historia y podemos ir abajo y abrirlo si ese es el caso. Si lo abrimos, ¿quiénes bajarían? Déjame ver. Muy bien. Pues vamos a bajar, ponemos su refresco y bajamos allá. Déjame decir algo. La profesora Yanira. Ok, saludos a todos. Soy la profesora Yanira Navarro, presidenta del Centro Cultural de San Germán, Francisco Mariano Quiñones, el centro cultural más antiguo, fundado más antiguo de todo Puerto Rico, ¿verdad? Fundado en el 1956.
Nos alegra que estén aquí. Hay unos compañeros del Centro Cultural de Añasco y de Aguada, y hay gente de Ponce y de Las Piedras. Qué bueno. El Círculo de Recreo, el Centro Cultural, el Museo de la Historia de San Germán, la Botica, estamos haciendo muchas labores juntos en pro de la historia de Puerto Rico, de la historia de San Germán. Pronto vamos a estar sacando por ahí una columna que va a aparecer tanto en la página de Facebook del museo, como la del Centro Cultural, como las páginas del municipio, con la celebración de los 450 años de la Fundación del Pueblo aquí en las Lomas de Santa Marta, porque me dicen los compañeros que San Germán es más viejo que San Juan, pero aquí en las Lomas de Santa Marta tenemos 450 años. Esa columna va a ser el Centro Cultural informa datos históricos, mensualmente 5 datos, ¿sabías qué? De la historia de San Germán, que no son muy conocidos. Sírvanse a aquellos de ustedes como que tengan algunos datos que quiero ofrecer a través de nuestro camarada aquí. Muchas gracias. Bueno, pues acuérdense que este miércoles inauguramos la botica a las 6 de la tarde, libre de costo. Acuérdense que el próximo mes, esta es la segunda charla. La tercera charla va a ser el 15 de abril. Esperamos que ya la botica esté disponible. Y el 15 de abril a las 7:30 de la noche vamos a mandar detalles ya mismo para el flyer que hay por WhatsApp, por Facebook, diferentes medios. Y en esta ocasión vamos a hablar de las tallas, la historia de las tallas sangermeñas. Sería la tercera charla en celebración de los 450 años. Así que gracias por venir y que espero que hayan disfrutado. Mira, 250. 250. Bueno, jóvenes, muchísimas gracias a los que se conectaron por internet. Josué, todavía estás por ahí, gracias.